Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Gavino Hernández y me da mucho gusto que estén con nosotros. Hola, buenas tardes, yo soy la esposa del pastor y también me da mucho gusto que nos estén acompañando en este viaje tan hermoso a través de las redes sociales. Bueno, ya saben, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios y bueno, quiero que Laurita nos dé una pequeña introducción acerca de lo que es la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén, no hay nada malo en eso, es buscar la voluntad de Dios, es buscar lo mejor. Claro que sí. Entonces, vamos a dar seguimiento a esto y entonces, ¡comenzamos! Bueno, en esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que, sobre todo el pueblo cristiano, los hijos de Dios, siempre andan buscando o siempre tienen el anhelo de saber cuál es la voluntad de Dios, dónde podemos encontrar, cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, a lo mejor lo primero que tenemos que saber es dónde no vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lógicamente, si vas con un brujo, no vas a encontrar ahí la voluntad de Dios para tu vida. Tampoco leyendo el horóscopo vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. No vas a encontrar la voluntad de Dios leyendo libros tras libros, buscando aquí, buscando allá. Debes entender que la Biblia es el único, escúchame bien, es el único libro en la vida que te puede enseñar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es por eso que debes darte a la tarea de leer la palabra de Dios todos los días y así vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Por ejemplo, vienen a mi memoria algunos pasajes bíblicos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Facilito. Puedes encontrar algunos versículos, por ejemplo, donde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que no añade tristeza con ella. Ahí está. Y vas a buscar pasajes y vas a leer la Biblia y te vas a dar cuenta cómo es que Dios manifiesta su voluntad a través de las Escrituras. Quiero comenzar enseñándote o hablándote acerca de un hombre que oró una oración que fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si buscamos en nuestras Biblias el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y entonces le otorgó Dios lo que pidió. Mire, usted sabe, siempre se ha predicado acerca de la oración de Jabes. Yo creo que más que la oración, debemos entender dos cosas muy importantes. Es la primera y la última, ¿sí? Bueno, efectivamente, Jabes significa dolor. La mujer tuvo un dolor tan espantoso en su parto que decidió ponerle a su hijo dolor, Jabes. Jabes significa dolor. Entonces ella se quedó con el dolor. El dolor le acompañaba donde quiera que ella iba. Bueno, pero eso es para un tema para otra predicación. Quiero hablarte de lo que dice la palabra de Dios solamente en dos oraciones muy pequeñitas. Número 1, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Eso qué quiere decir? No dice la palabra de Dios que Jabes fue más lustroso, ¿verdad? No fue más lustroso. Quiere decir que Jabes fue ilustre. Quiere decir que fue una persona muy especial. Ahora, Jabes tenía una relación con Dios
muy estrecha, muy cercana. Jabes era una persona que había aprendido que a través de la oración podía conocer la voluntad de Dios. Y llegó el momento en que Jabes se acerca a Dios y entonces le hace una petición, ¿sí? Dice: Señor, si tú ensanchares mi territorio. ¿Eso qué quiere decir? Si tú me dieras más tierras de las que ya tengo, si mi casa fuera más grande, si tuviese más hijos, si tuviese más nietos, acuérdense que todavía estamos hablando del patriarcado, y entonces dice: y me librares del mal para que no me dañe. Solamente dos cosas le pidió Jabes a Dios. Número uno, dame más tierra, quiero más terreno, quiero tener más hijos, quiero que se ensanche mi tienda, eso es lo que te pido. Y número dos, le dijo: líbrame del mal para que el mal no me dañe. Y mire, lo más importante, dice la palabra del Señor que Dios se lo concedió. ¿Por qué Dios le concedió a Jabes lo que él pidió de una forma tan sencilla? Ha pasado usted meses y meses y años orando por algo y nada más no se le concede. Mire, se ha puesto a pensar que a lo mejor lo que usted le está pidiendo a Dios no es su voluntad. Le está pidiendo usted una pantalla de las más modernas, ¿verdad? Le está pidiendo usted que se saque la lotería, le está pidiendo usted un carro del año. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Será que lo que le estamos pidiendo a Dios es conforme a su voluntad? O a lo mejor estamos orando y le estamos pidiendo cosas a Dios, pero no es su voluntad. Estamos solamente orando para que se haga nuestra voluntad sin saber siquiera si es la voluntad de Dios. En este caso yo puedo darme cuenta perfectamente bien que fue la voluntad de Dios. La oración que hizo Jabes encajó perfectamente en los planes de Dios, de tal manera que Dios se lo concedió. Ahora, quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Y mire, yo creo que aquí Dios nos da una explicación o le responde a Jabes. Y mire, ahí en Segunda de Crónicas 7:14 vamos a encontrar una vez más cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para ti, para mí, para la humanidad? Y de esa forma tú puedes orar. Sí, y de esa forma de verdad vas a estar orando conforme a su voluntad. Dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, dice Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? Dice entonces, y hasta entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que cuando nosotros oremos a Dios, nos humillemos delante de Él y estamos invocando su nombre. Vamos a buscar su rostro, pero dice la palabra del Señor que debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Si tú no te conviertes de tus malos caminos, ve Segunda de Crónicas 7:14. La voluntad de Dios es que tú dejes de tomar, dejes de robar, dejes de mentir, dejes de adulterar, dejes de ser una persona mala y perversa. Y de esa forma Dios, entonces y hasta entonces, dice la palabra del Señor, que entonces Dios oirá tu oración desde los cielos, perdonará tus pecados y también hará un milagro, sanará tu tierra. Mira, aquí hay dos cosas muy importantes. Lo que nosotros debemos entender es que tenemos enfermo el corazón, estamos mal. ¿Qué tanto hay en nuestra vida que no nos deja humillarnos para conocer la voluntad de Dios? Tal vez en tu vida hay mucha arrogancia, tal vez en tu vida hay ingratitud,
Tal vez en tu vida hay algo que no le agrada a Dios. Una gran soberbia, óyeme bien, una gran soberbia. Entonces tienes que quitar todo ese estorbo y tienes que humillarte delante de Dios y tienes que buscar su rostro, porque el Señor dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y también sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 39. Y aquí vamos a encontrar un versículo tremendo donde nos habla acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo se sujetó en obediencia al Padre, y entonces Él declaró de verdad con mucha autoridad y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Hasta cuándo nosotros tomaremos el ejemplo bíblico? Mateo capítulo 26, versículo 39 dice de la siguiente manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Déjeme decirle algo. Jesucristo, esa noche, después de haber tomado la Pascua, cantaron un salmo y salieron, y entonces Jesús le dijo a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas fue a reportar que esa noche iba a entregar al Maestro. Algunos sabían que el Señor Jesús, junto con sus discípulos, pasaban las noches, era su recámara, el huerto del Getsemaní. Ahí es donde estaba Jesús con sus discípulos, y Jesús pasaba las noches orando para hacer la voluntad de Dios, para saber cuál era la voluntad de Dios para él. Y entonces, esa noche, cuando Jesús estaba allí en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba orando esa noche, y le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa tan amarga. ¿Sabe por qué? Porque sabía Jesús que esa noche su mejor amigo lo iba a traicionar, lo iban a abandonar sus otros amigos, lo iban a entregar los religiosos de su pueblo, ¿verdad? Anás y Caifás, Anás y Caifás lo iban a entregar, ¿verdad?, a los romanos, que eran los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Y entonces Jesús dijo: si es posible, Padre, pase de mí esta copa tan amarga. Pero en ese momento Jesucristo dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo estableció bien que Él deseaba que en su vida se cumpliera la voluntad de Dios. Mira, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a padecer nada. Muchas veces estás atravesando una situación difícil en tu vida y no te has puesto a pensar que tal vez esa es la voluntad de Dios. Tal vez Dios permite que pase algo en tu vida y es porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Yo recuerdo que cuando era muy niño, mi padre llegaba alcoholizado, golpeaba a mi mamá, corría a mi hermana, hacía muchas cosas. Gracias a Dios mi padre después cambió y él dejó de tomar y se entregó en cuerpo y alma y nos cuidó y nos alimentó, y estoy muy agradecido con él. Pero sí fueron episodios muy tristes que yo tuve cuando era niño, y yo corría al campo y había un lugar donde había mucho pastito y había ahí unas bugambilias. Yo ahí me metía y entonces comenzaba a llorar a gritos y clamaba a Dios. Yo sabía que Dios me estaba escuchando. Dios permitió. Fue la voluntad de Dios que llegara el sufrimiento a mi vida a esa temprana edad para que yo corriera a buscarlo a Él. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar que lo que está pasando en tu vida tal vez es la voluntad de Dios? Entonces déjame decirte algo. Debes de verdad orar todos los días y decirle: Señor, revélame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida?
¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Y Dios se va a manifestar a través de la palabra de Dios, la Biblia. Puedes leer y vas a ir encontrando poco a poco qué es lo que Dios pide para ti, qué es lo que Dios tiene preparado para ti. A lo mejor tú no te imaginas que Dios, ¿verdad?, tiene preparado para ti un campo donde tú vayas a predicar el evangelio. Tal vez Dios tiene un ministerio tremendo a las naciones para ti. Tal vez Dios quiere usar tu vida como un músico. Tal vez Dios quiere usar tu vida como un gran predicador. Tal vez Dios quiere que tú ayudes a los ancianitos. No sé, mira, de verdad, si nosotros nos ponemos a orar y empezamos a buscar la voluntad de Dios para nosotros, de verdad lo vamos a encontrar. Déjame decirte que cuando yo era muy joven, encontré el camino. Yo tendría tal vez unos 17 años cuando el Señor me llamó para predicar el evangelio. Yo tenía ese deseo, ese fuego de ir y compartir la palabra de Dios. A esa edad tomé mi Biblia, le dije a un amigo, acompáñame, voy a ir a predicar a los autobuses. Y entonces él me dijo, no, yo no voy. Yo agarré mi Biblia, me subí a un autobús y le dije al chofer, ¿me das permiso de predicar de Jesucristo? Y el chofer me dijo, mira, ahí está. Y me señaló un crucifijo que llevaba ahí en el tablero del autobús. Y yo le dije, yo quiero hablar de Jesucristo. Y mire lo que me dijo este hombre infame, ¿verdad? Que me espantó. Me dijo, pues súbete pues, pero si no hablas de Jesucristo, saco la pistola y te pongo un balazo. Ah, de verdad me espantó. Pero yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo sabía que Dios quería que yo predicara y fui y prediqué el evangelio en los autobuses. Estuve predicando ese día en varios autobuses y de verdad me sentí contento por haber hecho la voluntad de Dios. El Señor me estaba llamando para que yo fuera a predicar y entonces en una ocasión, un domingo saliendo de la iglesia, venía con otro joven. Yo estaba muy joven, tendría tal vez unos 18 años y entonces nos pararon unos policías y nos empezaron a buscar, pensaban que traíamos droga o algo así, y entonces yo le dije al policía, qué bueno que ahora están haciendo su trabajo y están aquí cuidando, y el policía se enojó tanto que nos subió a la patrulla y nos llevó ahí a la cárcel. ¿Por qué? Nada más porque se le antojó, ¿verdad? Pero ahí estuvimos. Resulta ser que mi hermanito, el más joven, ¿verdad?, él tendría como unos 14 años, Pepe, y entonces yo ya había cumplido los 18 y me llevaron a mí ahí al calabozo, no sé, lo separo, no sé cómo se llaman, pero él se quedó ahí en la oficina. Y entonces cuando yo llegué ahí a ese lugar, había como unos 14 o 16 personas que estaban ahí en ese lugar. Yo comencé a predicar el evangelio, les hablé del amor de Dios y les dije que si querían conocer del Señor y recibirlo y que sus pecados iban a ser perdonados. Y entonces muchos levantaron su mano y recibieron a Jesús. Esa fue la voluntad de Dios para mi vida. Y luego, como a los 20 minutos, ¿verdad?, me llaman. Y resulta ser que mi amigo Pepe, mi hermano Pepe, ¿verdad?, su tío conocía al comandante y entonces nos dejaron salir. Y ahí fue donde yo entendí que Dios me estaba llamando para predicar el evangelio. Yo no tuve que buscar mucho. Yo entendí claramente cuál era la voluntad de Dios para mi vida y era que yo predicara el evangelio. Ahora, a través de esta situación que estamos viviendo del encierro, estamos viviendo un tiempo bien difícil, de que se cerraron las iglesias. Entonces, pues hicimos la voluntad de Dios al seguir predicando el evangelio a través de estos medios. Y yo estoy muy agradecido por ustedes que nos están siguiendo y quiero decirles que también es la voluntad de Dios, que usted siga alimentando de la palabra de Dios. Y hay algo muy importante, la voluntad de Dios es que usted también crea, que usted crezca y que usted obedezca al Señor. Y todo lo que usted haga, hágalo de corazón, de verdad, porque Dios tiene cosas increíbles para su vida. Usted puede levantarse cada mañana sabiendo que la voluntad de Dios se va a cumplir de verdad en su vida. Yo tengo, fíjense bien, 30 años predicando el evangelio, 30 años predicando a Jesucristo, y saben, cada día me convenzo más que es la voluntad de Dios.
En una ocasión alguien se acercó y me dijo, oiga pastor, pero usted cómo supo que Dios lo llamó como pastor. ¿Nunca ha dudado usted de su llamamiento como predicador? Y yo le dije, mira, jamás he dudado. Dios me llamó para predicar a Jesucristo desde muy joven y nunca lo he dudado. Siempre he dicho, Señor, hubiera llamado a uno más joven, más guapo, con más capacidad. Yo la verdad no me siento apto, pero yo sé que Dios me llamó. De eso sí estoy 100% seguro y esa es la voluntad de Dios para mí. Yo no sé, yo creo que tú debes de comenzar a orar y pedirle a Dios que te revele cuál es la voluntad de Dios para ti. Y yo sé que tal vez tú tienes alguna inquietud, tal vez tú ya sabes qué es lo que Dios desea de ti, entonces trata de hacerlo. Cuando tú ores al Señor y cuando el Señor esté ahí, entonces tú vas a entender que es su voluntad. Cuando tú leas la palabra, cuando tú leas tu Biblia y entonces el Señor te dé una revelación, tú te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú ores y aceptes la voluntad de Dios en tu vida, entonces ahí es cuando de verdad vas a estar bien consciente, bien seguro de que estás en su voluntad. Así que no te pierdas, tienes que estar caminando en la voluntad de Dios, así como lo hago yo, caminando en su voluntad de Dios. No quiere decir que sea perfecto, que sea sano, que yo sea muy santo. No soy santo, pero soy un cristiano que vive en la voluntad de Dios. Así que no me pierdo, usted tampoco se pierda, camine y haga la voluntad de Dios y Dios le va a dar la victoria cada día para usted. Así que el Señor les bendiga y gracias porque yo sé que Dios tiene algo muy especial para ustedes. Gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Bueno, quiero agradecer que hayan llegado hasta el final de este video. Es para mí de verdad una gran bendición. Sobre todo hay que no olvidar, ¿verdad?, levantar nuestro dedito y darle suscribir ahí y compartir. Recuerde que seguimos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Lluvias de Gracia Coquitlán, y también por este canal que es Lluvias de Gracia Coquitlán en YouTube. Quiero agradecer a Dios porque este mensaje pues es algo muy especial y yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Entonces nos vemos hasta la próxima y recuerden, todos somos lluvias.